Muy bien. Bueno, buenas noches a todos, ¿verdad? Ahí donde quiera que se encuentren. Para mí personalmente es un placer. Mi nombre es Jaime Peña, soy pastor, soy del Salvador y voy a compartir un poco, voy a hablar algo sobre algunas cosas que pasan y que a veces es necesario entender, ¿verdad? Entonces, no espero dar, bueno, voy a procurar dar mi punto de vista realmente, ¿verdad? Y quizás más que un análisis a profundidad, bueno, voy a compartir varias cosas con ustedes, especialmente de lo que pasa en relación a política y democracia acá en el... Bueno, perdón. La historia es solo un punto de vista y la mirada del que escribe. Siempre se quedan detalles, nombres, hechos de lado que al autor le parecen irrelevantes. Y exactamente a veces esa irrelevancia genera el descontento que despierta en los que no aparecen en la historia oficial una contrahistoria o la historia contada del otro lado. Lo mismo ocurre en este ámbito de la política y la democracia. Es difícil satisfacer y explicar todos los motivos, todas las razones. Y querer ser imparcial en este tipo de discusiones es una lucha titánica. Es muy probable que mi punto de vista no coincide con los demás, pero solamente voy a decir eso y voy a compartir lo que entiendo de lo que está pasando. El Salvador ha sido un país que ha atravesado infinidad de problemas y dificultades, y siempre los más desfavorecidos han sido los que hemos sido más afectados. Desde 1900 hasta 1911 hasta 1931, la dinastía Meléndez Quiñones era la dueña de la política y del funcionamiento del país en esa época, principios del siglo pasado, ¿no? Luego, a partir de 1931 a 1960, una sucesión de golpes de Estado y de juntas de gobierno, y hay que decir que Maximiliano Hernández Martínez se mantuvo 13 años en el poder, y luego de los siguientes gobiernos hasta 1960, golpes de Estado uno detrás del otro. 1961 y 1962 marcan una junta de gobierno y un presidente provisional que después dará paso a los gobiernos militares y a la hegemonía del poder del Partido de Conciliación Nacional, PCN, que finalizará con el derrocamiento de Carlos Humberto Romero el 15 de octubre de 1979. Luego, para 1984, José Napoleón Duarte llega a la presidencia y aquí ocurrió un fenómeno sorprendente. Duarte tenía la mayoría en la asamblea y fue la famosa aplanadora verde. El pueblo anhelaba cambios estructurales profundos y mejoras a los más desfavorecidos, pero eso no pasó. Luego vinieron los 20 años de Arena con Alfredo Cristiani, quien firmó la paz y se apropió de un donativo de insumos agrícolas que donó el gobierno de Japón y nunca fue procesado por ese y otros delitos. Armando Calderón Sol le sucedió. Luego vino Francisco Flores, quien introdujo la dolarización. Elías Antonio Saca, el presidente, quien dijo que El Salvador era un país de renta media y que el salvadoreño de la calle estaba bien, que las quejas venían de sectores frustrados, como siempre. Introdujo durante su gobierno el plan mano dura, supermano dura, mano de hierro. Ninguno de esos planes dio resultados para detener el tema de las pandillas. Para el 2009, el FMLN gana las elecciones con Mauricio Funes y se inicia el primer gobierno de la izquierda en El Salvador. Hay que decir que hay una distancia entre el partido FMLN y el movimiento de izquierda. Son dos imágenes del mismo fenómeno, pero si no se entiende eso, tiende a dar confusión. El movimiento de izquierda sigue siendo aquel movimiento integrado por 5 agrupaciones: el Frente Democrático Revolucionario, las Fuerzas Populares de Liberación, el Partido Comunista, el Ejército Revolucionario del Pueblo y las Fuerzas Armadas para la Resistencia Nacional. Estos grupos, unos más radicales que otros en sus posturas, y la dinámica de gobernabilidad y el sistema de gobierno republicano, los juegos de poder, las cuotas de poder, los arreglos bajo la mesa, la corrupción, la impunidad, que eran prácticas normales en el ejercicio y en el beneficio de garantizar la gobernabilidad, obligaba a la izquierda a seguir el juego y la política ordinaria, desligándose de los ideales por los que luchaba la izquierda. Hay confrontaciones y divisiones internas entre el movimiento de izquierda y los funcionarios que llevan adelante la política del gobierno. Y hay una clara separación entre el presidente Mauricio Funes y el movimiento de izquierda. Para 2014, el pueblo da una segunda oportunidad a la izquierda y esta vez a Salvador Sánchez Serén.
quien asumirá el mandato en 2014 al 2019. El desgaste de la izquierda se hace evidente. Hay un divorcio total entre el partido y las bases, y los ideales de la izquierda y la corrupción y la apropiación de bienes del Estado por parte de la gente del frente en el gobierno cae en la trampa y ya no hay ninguna diferencia entre la izquierda y la derecha. Ahora se autobenefician entre sí, se cubren sus chanchullos y, como es de esperar, frente a los señalamientos es mejor guardar silencio y no decir nada. El fenómeno Bukele aparece en la palestra política por un buen desempeño como alcalde en una ciudad de un pueblo pequeño, la ciudad de Nuevo Cuscatlán. Luego, para el periodo 2015-2018, es electo alcalde de San Salvador bajo la bandera del FMLN. Al finalizar su mandato, expresa abiertamente su intención de lanzarse por la presidencia. Él diseña una estrategia que comparte con todos los sectores, con la izquierda, con la derecha, con empresarios, con extranjeros. Pero esta apertura de no exclusividad genera desconfianza en los diferentes grupos que ven una amenaza en su postulación. Hizo un buen trabajo en San Salvador, especialmente en el tema del reordenamiento de la ciudad y sin protestas y malestares, sino negociando con los vendedores. Él necesita un partido político para lanzarse y surge el movimiento Nuevas Ideas, el cual no es inscrito como partido político. El Frente lo expulsa de sus filas, por lo que no podrá lanzarse como candidato de la izquierda. Arena Ron representa una opción. El Partido Cambio Democrático, un partido pequeño de centro izquierda, lo recibe en sus filas, pero el Tribunal Supremo Electoral argumenta que el partido debe de ser cancelado por no haber alcanzado la cantidad necesaria en las elecciones pasadas. Pero por un acuerdo temporal y en virtud de la democracia y la gobernabilidad, se le había permitido continuar vivo, pero al haber superado la situación de emergencia, se procede a su cancelación inmediata. El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, partido que nació con el expresidente Elías Antonio Saca, guardando prisión en este momento por enriquecimiento ilícito, se inscribe bajo la bandera de Ghana y triunfa en los comicios electorales del 2019 para desarrollar su primer periodo presidencial. Los primeros 2 años de su gestión tienen que enfrentar dos problemas: bloqueo en la Asamblea Legislativa a todas sus propuestas y la pandemia. Para 2021, en las elecciones legislativas, el partido Nuevas Ideas obtuvo 56 diputados, Alianza Republicana Nacionalista de Derecha 14, FMLN 4 diputados y Ghana 5 diputados, por lo cual obtenía la mayoría simple y con los votos de Ghana, Nuevas Ideas accesaba a la mayoría calificada, lo que le permitió tomar decisiones sin la participación de la oposición. Ahora sí, con la bancada a su favor, comenzó una serie de reformas y aprovechó para hacerle saber a la población que las extremas eran los verdaderos enemigos del país. El no permitir el desarrollo de la implementación de los programas del gobierno, su denuncia de los casos de corrupción de ambos sectores, la destitución del fiscal general y su posterior enjuiciamiento por actos de corrupción, la implementación del plan de seguridad que declara combate directo contra las pandillas y su posterior desmantelamiento y el régimen de excepción. Al lado de esto, la apuesta por el turismo, mejoras en el centro histórico, mejoramiento del sistema vial, la construcción del SECOT, son algunas de las cosas que lo han posicionado en el lugar en el que se encuentra. ¿Cómo van las cosas? El pueblo, al que la clase política tradicional llama focas, troles, vendidos y otra serie de apelativos, le dio una oportunidad, pero su arrogancia, la arrogancia, estoy hablando de la izquierda y la derecha, no les permitió hacer cambios, sino mantener posturas insostenibles. Tuvieron la sartén por el mango y no las pudieron utilizar. Y no se trata solo de dar cosas, sino de hacer cambios profundos que implicaban el tocar sectores, privilegios y privilegiados intocables. La gran empresa, los oligarcas determinaban quiénes mueven los hilos del poder. Del lado de la izquierda, el pueblo sencillo, común y corriente, perdió la escasa credibilidad que tuvo con la izquierda. De hecho, en la recién pasada elección, había un sentimiento de que buscaban que desaparecieran los partidos, tanto Arena como el Frente, pero aún sobreviven. El tema delincuencia era un arreglo entre el gobierno, las cúpulas de poder, y estos tipos hacían el trabajo sucio. Desmantelarla significaba tocar a las personas que están detrás del poder, y algunas de ellas eran personas, entre comillas, honorables.
Es innegable la popularidad del presidente en medios internacionales. La izquierda y la derecha invalidan todo lo que hace el gobierno. Se le acusa de prepotente, dictador, soberbio, altanero, arrogante, pedante, y cualquier cosa es usada en su contra. Los medios identificados como oposición atacan e inventan y difunden información falsa, generan rumores y cualquier error es visto como ineficiencia del gobierno. Se le atribuye que es musulmán, que está en contra de la iglesia, que va a prohibir la libertad de culto, que aquí solo es él y su familia los dueños del país. Los cambios en la Constitución han sido en favor de impulsar nuevas iniciativas y de mejorar la forma de hacer política. Pero al transformar todo un aparato orientado al beneficio de la clase gobernante, esto genera descontentos a todo nivel. Las redes sociales dicen cualquier cosa en su contra y de hecho no hay persecución contra los disidentes, aún diciendo cosas en contra del presidente y de su familia. Un 80% de los que formaron parte del gobierno anterior se fueron del país y están refugiados solicitando asilo, ¿vea? En otro país. Argumentan persecución política. En muchos casos están persiguiendo casos de enriquecimiento ilícito, corrupción, lavado de activos. La iglesia evangélica solo ve pasar el fenómeno y no dice nada. Un pastor que trabaja con iglesias evangélicas, que ha sido un crítico muy interesante, vea que es una de las iglesias más grandes, no una, bueno, casi una mega iglesia, pero no con otras características. Él ha sido un defensor eh, bueno, que ha estado en contra de la cuestión del régimen de excepción, pero en virtud de que su iglesia realmente tiene trabajo en estas comunidades así que han sido, que fueron zonas de las pandillas. Entonces ellos como iglesia sí hicieron un trabajo, ¿verdad? Este, pero, ¿verdad? Entonces a veces él sale en su defensa, pero como toda, cualquier opinión ya se generaliza y los dueños de los medios hacen eso y más. Entonces el descontento es de la clase política, quienes gobernaron antes y ahora ven que esa dinámica de hacer políticas les generaba ganancias y ahora no hay espacio para agarrar, porque tiene la sartén por el mango, desde los gobiernos locales, municipales, distritales, el gobierno central, los órganos del Estado, en fin, todo. Y si no se dejan torcer, eso rompe y problematiza la manera de hacer política. Entonces, esa es la realidad que se vive el país, el ciudadano de a pie, el ciudadano sobreviviente de las pandillas, el sobreviviente de la extorsión, está agradecido y aplaude las medidas del presidente, no así la clase política que habla de violación a los derechos humanos por parte del dictador. Bueno, ese es así el escenario, así es que podemos dialogar. Muchas gracias, mi hermano Jaime Peña. Bueno, tenemos el escenario para las preguntas, las inquietudes, los comentarios. Por favor, a ver quiénes inician. Oiga, ¿cuál considera usted que puede ser el vínculo? Porque dice usted que él venía de la izquierda. ¿Cuál podría ser el vínculo con, eh, con los militares que tuvieron en jaque por muchos años al Salvador, con las dictaduras? Es que, a ver, quizás eso es un poquito, es bastante complejo esto, pero yo creo que quizás realmente no sé si correspondería a él, pero lo que sucede es que bueno, ahí ha habido un tema de complicidad, de silencio, de hermetismo, donde realmente nadie quería tocar a nadie. De hecho, hay evidencias de crímenes en ambos lados durante la guerra civil. Pues sí, pero que donde al final se tiene que negociar, o sea, si vos decís esto, yo digo lo otro, si vos condenás a este, condenamos a los otros, entonces mejor no toquemos el tema y por eso cuando fue luego de la firma de los acuerdos de paz, hubo algo aquí que se llamó perdón y olvido y una ley de amnistía. Se declaró una ley de amnistía así en un centón de la asamblea donde quedaban borrados no se investigaba nada, sino que todo quedaba perdonado y la fórmula fue perdón y olvido, ¿verdad? Pero
pero yo no creo que, yo creo que voy a decirlo quizás, no sé, Nayib hizo su propuesta y su propuesta él la planteó a todos los sectores, a todos les presentó lo mismo. Entonces, el que no tuviera exclusividad con alguien, que no fuera esto para la izquierda, esto es para la derecha, sino que fue la misma propuesta y de repente él está hablando en su propuesta de tocar piezas clave, de tocar cosas significativas, ¿verdad? Con los implicados, entonces ahí fue el problema. Entonces, claro, no, este viene con todo y este viene con y este va a empezar a mover y a darle vuelta a todo. Entonces, no, mejor veamos cómo hacer para que este no llegue, ¿ya? Y entonces hay toda una lucha para impedir su avance, ¿ya? Eso es lo que puedo decir. Oiga, entonces en medio de toda esa complejidad, ¿ante quién van a sindicar al uno, al otro, o a la izquierda, o a los de poder? ¿Ante quién? Es decir, ¿ante quién se va a denunciar? No, a ver, es que, correcto, no, por eso es que por decir algo, muchas de las cuestiones, muchas de los delitos cometidos, todos los delitos había que darles hay una ley que después de 10 años, entonces ya quedan sin validez. Entonces hay muchas cosas que por acuerdo de los gobiernos anteriores, entonces hicieron así, que eso quedaba ya no podía ser condenado por eso. Pero entonces, en las reformas hacen arreglos, hacen ajustes y entonces el partido ahora en el gobierno, toda la sartén por el mango, entonces ellos comienzan algo que se llama, bueno, entonces rindan cuentas, pues. Y esto no es solamente una cuestión no fue solamente un show mediático, como algunos lo hicieron llamar, no. Al final, los cuestionamientos a la gente, a los implicados, fue público. Entonces todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba pasando. Entonces, redescubrir que eh, este, dos diputados de otra de derecha negocian y dicen, bueno, te voy a dar tanto para tus ONGs y autorízame las mías. Entonces, vaya, entonces quedemos así, tranquilos. Y entonces, y luego de repente, frente a esa investigación y luego decir ellas, no sabemos nada, desconocemos eso. Aquí no, eso es son inventos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas complican. Muy interesante. ¿Alguien más? Creo que hay dos. Aníbal, creo que tienes otra fuente. Está haciendo feedback. Aníbal, Sí. ¿estás conectado con dos dispositivos? Por eso hay una interferencia por ahí. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, Marco, James, Carlos, Aníbal, por favor. Sí, buenas Bueno, noches. sí, Gracias al compañero Jaime, pero yo sí tengo varias preguntas. Es de la génesis del grupo Mara Salvatrucha. ¿Es una cosa importada de Estados Unidos? Y estos grupos que están catalogados como uno de los grupos terroristas internacionalmente catalogado así, ¿qué incidencia real tiene en la economía, en el PIB de El Salvador? ¿Y por qué Bukele, su lanza más importante es la lucha contra estos grupos terroristas del Mara Salvatrucha? ¿Quién los financia? ¿Cómo es el histórico de los Mara Salvatrucha? Gracias. Ok, buena pregunta. Fíjate que el problema, y ahí es donde viene la cuestión, es que el problema de las pandillas no es de la época de Bukele. El problema de las pandillas viene exactamente después de allá por un poco más, hasta los 90, principios de los 90, por ahí. Y exactamente fue
todo un grupo de deportados que enviaron de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos limpió sus cárceles entonces sacó a todos esos salvadoreños y los envió para El Salvador. Y al enviarlos a El Salvador, entonces aquí empezaron todo este movimiento y luego vienen juntamente, llegaron de ambos lados, de la MS y de la 18, ¿verdad? Llegan al país. Y entonces, curiosamente, pues sí, esta gente al principio era una cuestión así, bueno, entonces eran los cholos, era gente así, unas cosas medio extrañas, pero luego empieza la cuestión cuando empiezan a solicitar dinero y dame un peso y dame esto y dame lo otro y dame aquí y empiezan a apropiarse del territorio, empiezan a subirse a los buses, no venimos a robar, pero sí, pues sí, ¿verdad? Deben de darnos dinero porque no tenemos trabajo, entonces tienen que mantener, y por ahí empezó la cosa. En un principio no, todavía cuando empezaban a desarrollarse la gente se quejaba y decía esos tipos que ahí están pidiendo, hay que andar la moneda en la mano para que no te estén molestando, ¿verdad? Esa fue una primera parte. Pero luego el escenario se agudiza cuando el problema, hay un problema de drogas y hay un problema de narcotráfico, hay un problema de narcomenudeo. Entonces, ¿dónde y en el cual entonces eran estos grupos, estas pandillas, quienes entonces concentran su poder, hacen su movilización y su venta de la droga, ¿verdad? Y entonces estas son ya territorios donde nadie podía entrar y nadie podía salir si no era con el permiso de ellos. Ahora bien, la pregunta es, en países como los nuestros, donde los pobres siempre están necesitados, y donde siempre hay algo donde no hay un trabajo permanente, donde no hay recursos. Entonces, de repente, nosotros conocemos casos de gente que llévame este paquete para allá, lo vas a llevar a la otra colonia y se lo vas a entregar. Ahí está un fulano con una gorra azul, él te lo va a recibir. Y la persona lo llevó, ¿verdad? Y bueno, entonces la primera vez fue y pasó con el paquete y dice qué bonito, ¿verdad? Y le dieron $100, ¿ya? Pero de repente después, la tercera vez, entonces la policía lo agarra, lo intercepta. Y él dice, no, si a mí solo me entregaban el paquete y yo lo llevaba y me pagaban por eso, pero yo no sabía que llevaba, ¿ya? Entonces, claro, el conflicto es cuando los grupos de poder, entonces comienzan a utilizar a estas personas para su propio beneficio. Entonces, volvemos al punto, ya, entonces, perdón, casos como esos son reconocidos, pero la crisis viene desde Francisco Flores, desde la dolarización viene el fenómeno de las pandillas. Con Tony Saca entra con el plan mano dura, super mano dura y termina con mano de hierro porque quieren atacar, pero al final no resuelven nada. La cosa se agudiza más, los crímenes se aumentan. Incluso hay un momento donde Tony Saca dice, miren, hagamos en una cadena oficial, dice, hagamos que aunque sea, por lo menos, aunque sea, solo hayan 13 muertos al día. Y está esa, o sea, que hayan 13 muertos por día, ¿ya? Entonces, porque las muertes se disparaba y había contradicciones. ¿Por qué? Medicina legal tenía una cantidad de muertos y la Policía Nacional tenía una cantidad de muertos. Entonces siempre había divergencia, unos tenían más, otros tenían menos, pero la policía decía, nosotros registramos los casos que vamos a verificar. De los demás no vemos la impunidad que dejó también un montón de casos sin resolver, cementerios clandestinos, masacres, y muertes así, ¿verdad? A la vista de todos y la gente guardando silencio y la cuestión de la impunidad. Muchas gracias, hermano. Aníbal tiene la palabra, por favor, sigue. Alberto, ¿me escucha bien? Sí, señor. Bueno, Pastor Jaime, gracias por su presentación. Mire. Escucho. Yo no tengo la menor duda que hubo una flagrante violación de los derechos humanos. Hoy, a pesar de que se ha atenuado, todavía existe.
la violación a los derechos humanos. Me llama poderosamente la atención que usted afirma: la Iglesia Cristiana Evangélica se ha hecho lo de los oídos sordos y la ciega y la muda. Algo parecido, no lo dijo con esas palabras. Pero Bukele sí se reclama evangélico en más de una oportunidad, y la pregunta es, ¿él se congrega en alguna iglesia? ¿Él pertenece a alguna congregación? Pregunta número Pregunta número 2. La iglesia no ve, no oye, no entiende, pero usted, mi querido pastor Jaime, ¿cree que hubo o hay violación de los derechos humanos, sobre todo en este tema de las cárceles? Y finalmente la pregunta es, bueno, antes de la pregunta, ¿no deja uno de pensar, caramba, en el populismo? Porque es que uno sabe que desde luego la seguridad en El Salvador bajó, incluso podemos decir no solamente que bajó, sino que se acabó la inseguridad, pero ¿a qué costo? ¿Pero a qué costo? Algo así como la paz que se consigue, la paz de los sepulcros a punta de muertes. Y ayer el presidente dijo, miren, yo cuando me propuse acabar con la inseguridad, le dije a los pandilleros y a las pandillas, ojo, dejen al pueblo salvadoreño quieto y después no se arrepientan. Eso vende. Repito, populismo, ¿a qué costo? Pero el tema es que ayer, hoy salió en los medios, dice el presidente Bukele, así como de la época del 90 le dije a las pandillas, ajuíciense, no frieguen más al pueblo. Y le digo hoy a los oligopolios. O sea, el presidente Bukele dijo ayer y está diciendo hoy que lo que hizo con las pandillas lo va a hacer con los grandes oligopolios, con las grandes empresas económicas, con las transnacionales. Y la pregunta es, ¿usted cree eso posible? ¿Será que el hombre, así como manejó el tema de la inseguridad y de las pandillas, va a manejar el tema de los precios? Él le apuntó mucho al tema de los precios, de la especulación. Yo soy pesimista, pastor. Quíteme, por favor, si se pudiera. Ok, primero, gracias, hermano Aníbal. Mire, primero la pregunta es, no, Nayib no se congrega en ningún ni existe a ninguna iglesia. Él siempre, pero ese es un discurso que todos los políticos lo han usado. Él siempre dice Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios nos bendiga, Dios bendiga El Salvador, pero ese es lenguaje religioso, jerga religiosa, pero él sí no se congrega en ninguna iglesia. Lo otro que yo, o sea, creo que el tema de, o sea, el tema de los derechos humanos, sí, exactamente por eso digo, se vuelve complejo porque realmente ahorita estamos en un régimen de excepción, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una ley marcial, ¿verdad? Ya llevamos 2 años con eso, ¿verdad? Pero esa realmente fue y ha sido utilizada para trabajar exactamente el tema con las pandillas, ¿verdad? Ahora bien, lo otro que usted señala, quizás aquí un poco, y esa sí creo que ha sido la discusión, es, por ejemplo, no todos, y eso sí es cierto, y esa es una cuestión que debe de trabajarse, ¿verdad? Porque hay que ver, por ejemplo, hay quienes dentro de la cuestión esta de las pandillas, hay quienes sí declarada y definitivamente asesinos, pero hay otra obligada a hacer cosas,
¿verdad? Entonces hay gente inocente. Entonces llegaban a un lugar, a un comedor, nos vas a dar comida, somos 20 y vamos a venir todos los días, y si no nos das comida, matamos a tus hijos. Y la gente tenía que dar de comer. Y de repente entonces decía la gente, no, mejor cierro mi negocio porque yo no puedo estar sosteniendo y manteniendo gente. Luego la otra gente que tenía sus negocios llegaban y le decían, bueno, nos va a dar $500 cada semana. De no sé de dónde los va a sacar, pero usted nos lo paga. ¿Ya? Ahora bien, entonces, luego el tema del populismo, y yo sí creo que en esto tenemos que ser más escépticos, pues, porque realmente es complicado, ¿verdad? Pero sí, yo creo que otra vez, el problema de la corrupción en nuestros países, ¿ya? Una media cosa sucede y bueno, la realidad del país, la realidad del Salvador es que El Salvador no produce, El Salvador consume. El Salvador espera, la población espera la remesa de los Estados Unidos. Las verduras se las compramos a Guatemala, la carne viene de Nicaragua, los lácteos vienen de Nicaragua y de Honduras. Entonces El Salvador no está produciendo nada. Cuando fue la crisis del presidente en Guatemala, que una semana cerraron las fronteras, todo se disparó. Entonces tenemos una sociedad de consumo, centros comerciales creciendo y abriendo centros comerciales por todos lados, pero la población, ¿verdad? No, o sea, el grueso de la población, o sea, hay una burbuja de una clase media, ¿verdad? Que está ahí. Y entonces, pareciera que, pues sí, hay que gastar, hay que gastar, hay que gastar, pero no hay que producir. Y por eso el problema, o sea, el tema del cuidado de los recursos naturales no es una prioridad, no es una prioridad. Pequeños grupos están intentando y así intentamos hacer algo. Entonces, pero sí, entonces creo, entonces cuando él dice, o sea, por a veces por cuestiones de decreto, vamos a aplicar las leyes, vamos a decir, porque es cierto, de repente como dice, bueno, ahora los vegetales están a tanto, pero a partir de mañana tienen nuevo precio. Curiosamente, en los supermercados se vende el doble o el triple del precio que en el mercado, ¿verdad? Entonces, pero bajan los precios, ¿ya? En el mercado la gente dice, bueno, dice, y dijo el presidente que los tomates iban a por $1, pero uno llega al mercado y uno encuentra los tomates a 4 por $1, ¿verdad? Entonces, pero ese tipo de cosas, o sea, están ahí. Ahora bien, el problema es, entonces, ¿quiénes son? En Río Revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, ¿quiénes son los que se quedan? Y aquí los intermediarios. Aquí los que compran grandes cantidades, el acaparamiento, la especulación, ¿quién le pone el precio? ¿Quién controla? ¿Quién regula? Esas son las cosas que se están, bueno, que entiendo que se están investigando, pues, pero sí, hay ese tipo de cosas, ¿verdad? Muchas gracias, mi pastor Jaime, muy amable. ¿Alguien más tiene alguna participación, algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta? James, por favor. Buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Bueno, varias cosas, no sé si me escuchan bien. Te Sí, señor. escuchamos. Sí, señor. Varias cosas que me llaman la atención. Uno es, El Salvador no se tiene mucho, no sé cómo en estos momentos está el tema del problema de desigualdad social, económica, porque digamos que el impulso que siempre ha tenido el gobierno de Nayib Bukele es un impulso desde estamos acabando con las pandillas, y ese es el discurso que uno escucha siempre. ¿Cuál es la apuesta social que hay en el gobierno de Nayib Bukele? Eso es una primera. ¿Cómo va a ser para que después de lo que está sucediendo, o cuál es la plataforma que va a continuar? Porque es que usted puede tener presos a todos los jóvenes que son parte de las pandillas y demás, pero
qué va a pasar cuando él ya no esté, uno, y cómo se está formando a los jóvenes, porque es que hay que recordar el tema, los pandilleros de El Salvador están siempre oscilando en edades 18, 19, hasta unos más adultos que tienen 35, 37 años, digámoslo así. Es una generación. ¿Cuál es la transformación que se está planteando en El Salvador con base en esto? Porque hay una generación perdida, una generación que no tiene unas dinámicas. Y en ese sentido, y pensando un poco en lo que decía Aníbal, me llama mucho la atención porque es que Bukele niega de una u otra forma que haya violación a los derechos humanos, pero aún gente del extranjero lo ha vivido. La estigmatización de las personas, colombiano lo vivió, tenía un tatuaje y lo cogieron como si fuera un pandillero. Esa estigmatización que se está dando también va a ser un momento en el cual va a generar un cataclismo en esa percepción social que de una u otra forma genera un poco de problemáticas. Y por último, algo que me llama la atención en el tema económico, El Salvador es uno de los países que más le deben al Fondo Monetario Internacional, al FMI. Una de esas, uno de esas deudas fue por el hospital del 1.000.000 de personas que iban a albergar a causa del COVID, el cual pues de una u otra forma quedó, digamos que quedó en el olvido porque fue más el tema de la prensa, digámoslo así, y en ese sentido, y esa problemática de la deuda económica de El Salvador, y el hermano Jaime lo decía ahorita, somos un país que importa más que exportar. Y ahí es una problemática grande, y es cómo económicamente El Salvador va a empezar a proveerse, siendo un país fértil a nivel de la tierra, y al mismo tiempo la transición que se debe dar en estos momentos en un proceso en el cual se está buscando una autosostenibilidad en los procesos sociales. Entonces sería como eso. Qué pena extenderme tanto. Ok, bueno, gracias. Mira, primero, yo creo que yo creo que tiene que ver un poco la apuesta social del gobierno, exactamente, no se ve, ¿verdad? Hay una propuesta asistencialista, entonces la gente afectada por la tormenta, entonces hay que llevarle una canasta de víveres, a la gente que perdió su casa, pues hay que darle un lugar para provisional, ¿verdad? Pero sí, una apuesta social no la veo, no la vemos, no la vemos. Ahora, yo creo que el fenómeno pandillas, como dije, no es un fenómeno que nace en este momento. De hecho, mucha de la migración fue obligada durante el tiempo de la guerra. En el tiempo de la guerra, la familia salvadoreña, entonces la gente buscó salir del país y algunos a refugiarse y a donde sea. Y de repente allá, entonces los hijos de los inmigrantes salvadoreños en otros países y especialmente en Estados Unidos, entonces haya desconectado de toda la realidad salvadoreña, pues entonces también muchos de ellos se entraron en este sistema de las pandillas. Entonces, pero esa es una cuestión que es histórica, viene ahí. Y luego entonces, cuando nos los regresan, era la pregunta, ¿y qué van a hacer ustedes con ellos? ¿Verdad? No había programas de reinserción, ¿verdad? También, y yo creo que entonces, cuando hablas de esa generación perdida, pero sí, es esa generación, pero esa generación también que se perdió con la complicidad. De hecho, cuando la guerra terminó, la gente, por ejemplo, algunos sectores no quieren que sus hijos sepan que fue la guerra.
Y aún los mismos combatientes guardaron silencio y nunca le hablaron de la guerra a sus hijos. Nunca hablaron, de hecho, allí habían sido combatientes y todo eso, ¿verdad? Pero, y entonces la gente creció en otra burbuja, con otro mundo, otro tipo otra forma de ver las cosas. Y sí, lo que dice la estigmatización, ese ha sido un problema, porque curioso, la gente, bueno, los jóvenes por moda o por lo que sea, se tatuaban, pero pues sí, o sea, levántate la camisa, si tenías un tatuaje, entonces tatuaje de qué. Pero el problema, el conflicto otra vez, volvemos al tema de las desigualdades. Resulta que, ¿verdad? La gente de los barrios populares, la gente de los sectores más humildes, más pobres, eran donde estaban los hipotes tatuados. En las grandes colonias, en los sectores de media, clase media arriba, sí habían tatuajes, pero esos no eran tocados. ¿Ya? Esos no eran supervisados, no eran estigmatizados. ¿Ya? Entonces también esa generación viene ahí. Ahora bien, y yo creo que ese sí por ahí está un poco parte del problema también, y volvemos al punto, al tema económico. La deuda del país, o sea, tenemos un país endeudado y no solamente por el tema del Hospital del Millón, ¿verdad? Que eso a veces más que cuestiones de propaganda. Sí, o sea, nosotros somos un país con una deuda de la guerra, ¿ya? Una deuda pues sí, Estados Unidos nos dio armas y la estamos pagando, ¿verdad? Y luego después, o sea, hay otro montón todos los gobiernos han endeudado a este país. Entonces, o sea, estamos endeudados creo que hasta la quinta o sexta generación, ¿verdad? Pero sí, y alguien va a tener que pagar eso. Alguien va a tener que cubrir con eso, ¿verdad? Y como dicen, cuando ellos se vayan, pues sí, la deuda. Claro, el nuevo gobierno que viene empieza a decir, no, es que todos aquellos lo hicieron mal y todo eso sacaron, ¿verdad? Entonces, pero sí tenemos ese problema de la deuda económica. Entonces, no hay incentivos para recuperar el agro, no hay incentivos eh, para las cuestiones más elementales, pues más básicas, ¿verdad? Sino que pareciera que todo se resuelve en línea. Todo es una gran apuesta al turismo y a la tecnología, ¿verdad? Pero sí, lo básico, lo que le da vida al pueblo, al país, eso parece que no entra en la agenda. Muchas gracias, Pastor Jaime. Muy chévere este diálogo, muy bacano, le agradecemos. No sé si hay alguna otra inquietud. Aníbal, Carlos, Marco. Ha sido un tiempo muy bueno, muy importante, y yo creo que vamos a tener otro momento como estos en un futuro. ¿Listo, Pastor Jaime? Bueno, como digo, yo en ningún momento estoy, o sea, no estoy ni defendiendo ni acusando, simplemente estoy dando mi punto de vista, ¿verdad? Puede ser que mi percepción sea equivocada, totalmente de acuerdo, pero también puede ser que en algunas cosas, bueno, coincida. Pero sí, pero mi intención es nada más dar aquí mi punto de vista, no estoy a favor ni de uno ni de otro, ¿verdad? Sino que solamente tratando de ver el panorama como está. Todavía también esas cosas lo que nos afectan. Igual tenemos las mismas preocupaciones y las mismas preguntas que ustedes hacen, pero también a veces da la casualidad que no hay un eco, no hay una retroalimentación que nos responda, ¿verdad? Entonces, frente a eso, seguimos observando, ¿ya? Y tratando de hacer desde la fe, desde nuestra práctica, desde las iglesias, pues tratamos de hacer lo que debemos hacer, lo que el Evangelio nos pide, ¿verdad? Y, y muchas gracias por compartir con esto, ¿verdad? Y asumo la responsabilidad de lo dicho en este comentario, en estos comentarios. Listo, mi hermano. Entonces, si Dios quiere, sí, Marco Alfredo, ¿quiere decir algo? Desmute, que está muteado.
Que muchas gracias al pastor Jaime. Me he enterado de detalles que de pronto no conocíamos, pero sí considero importante que haya una segunda parte para poder profundizar algunos aspectos, por ejemplo, las alternativas desde las iglesias y desde los movimientos pacíficos y pacifistas, también desde los movimientos ecológicos, de la defensa del medio ambiente, eh, que, que se encuentren en este momento que están actuales en El Salvador. Muchas gracias, Pastor Jaime, y a todos Bueno, ustedes, ¿no? Listo, un Marco placer. Alfredo. Entonces ya tiene la tarea, hermano Jaime, ahí con la agenda que le da Marco Alfredo. Bueno, retomamos la idea. Bueno, gracias, Pastor Jaime, gracias, Marco Alfredo, Aníbal, Carlos, James, todos. Y de hoy en 15 vamos a estar con la guerra de Grecia, la guerra de Rusia-Ucrania. Una mirada muy interesante también histórica desde lo que ha pasado allá. ¿Listo? Chao, Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Bien, Chao. gracias a todos. Buenas noches, chao. Buenas noches. Chao. Buenas noches, muchas bendiciones. Igual. Bendiciones.